El material que vamos a utilizar es un gancho del número 3.5 y estambre apto para tejerse con un gancho del número 4 o 4.5 en color crema y en color mostaza. Comenzamos con el estambre en color crema. Vamos a hacer un anillo mágico, ahora una cadena y dentro del anillo mágico 8 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro y para cerrar esta vuelta vamos a levantar solamente el hilo de abajo de la cadena que forma el primer medio punto que tejimos. Cada cadena tiene un hilo arriba, un hilo abajo. Entonces el hilo de abajo es el que vamos a levantar y ahí hacemos el punto deslizado. Comenzamos la vuelta número 2 con 2 cadenas. Vamos a tejer en el mismo lugar un medio punto alto. Después, en todos los puntos que quedan, 2 medios puntos altos como el que acabo de tejer, levantando solamente o tejiéndolo solamente en el hilo de abajo de cada cadena. Vamos a cerrar esta vuelta en el segundo punto que tejimos de la misma forma que cerramos la vuelta anterior, levantando solamente el hilo de abajo de esa cadena. Vamos a procurar que este punto que queda al cerrar la vuelta quede extendido y no se desaparezca, ya que estamos omitiendo las primeras 2 cadenas. Entonces esta cadena va a formar ese primer punto. Para que no tengan duda de si les quedaron la cantidad de puntos que necesitamos, van a contar las cadenitas superiores de cada uno de los puntos y les deben quedar 16, contando esta que es el punto deslizado que tejimos. Comenzamos con 2 cadenas, hacemos un medio punto alto en el mismo lugar en donde cerramos la vuelta anterior y después 2 medios puntos altos juntos en cada uno de los puntos que quedan. Estos también, como en la vuelta anterior, los estamos tejiendo levantando solamente el hilo de abajo de la cadena.
Cerramos esta vuelta en el segundo punto que tejimos con un punto deslizado. Comenzamos la vuelta número 4 con una cadena. Vamos a tejer un medio punto en cada punto. Estos ya se tejen de forma normal atravesando la cadena completa hasta terminar esta vuelta con 32 puntos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrarla. Vamos a cortar el hilo y a ocultar el sobrante con aguja lanera. Ahora con el color oscuro, por el revés del tejido, entre la vuelta número 3 y la vuelta número 4, vamos a hacer una vuelta de punto deslizado, uno en cada punto. Procurando que no encoja el tejido. Vamos a terminar esta vuelta haciendo un punto deslizado en el mismo primer punto que tejimos en color oscuro. Este es el último punto de esta vuelta y para cerrarla, como les dije, vamos a atravesar el primer punto que tejimos y hacemos nuevamente un punto deslizado. Vamos a tejer un borde, atravesamos cualquier punto de la última vuelta. Vamos a hacer 2 cadenas y un punto deslizado en el siguiente punto, una cadena y un punto deslizado en el siguiente punto, una cadena y un punto deslizado en el siguiente punto hasta terminar la vuelta. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y continuamos haciendo la siguiente pieza. Comenzamos la siguiente pieza también con el color claro. Vamos a hacer un anillo mágico y una cadena. Dentro del anillo tejemos 8 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro de la cadena que tiene el primer punto en la parte superior. Comenzamos la vuelta con 2 cadenas. En ese mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior vamos a hacer un medio punto alto. Después 2 medios puntos altos juntos en cada uno de los puntos, que tal y como hicimos en la pieza anterior, solamente vamos a tejerlos sobre el hilo de abajo de la cadena. Vamos a cerrar esta vuelta haciendo un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Para comenzar la vuelta número 3 vamos a hacer un punto deslizado entre el primero y el segundo de los puntos de la vuelta anterior. Ahí hacemos 2 cadenas y vamos a tejer toda la vuelta entre punto y punto.
no sobre las cadenas que tiene en la parte superior cada punto, sino entre un punto y el otro. Vamos a hacer 16 medios puntos altos, cada uno entre un punto y otro. Terminamos esta vuelta con 16 puntos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos. La vuelta número 4 se va a hacer idéntica a esta que estamos tejiendo, que es la vuelta número 3. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con la aguja lanera y cambiamos de color. Vamos a colocar esta pieza con el derecho por dentro y el revés por fuera, y una vez que la tenemos así, podrán ver que entre la vuelta número 1 y la vuelta número 2 se forma un borde, una línea. Pues ahí vamos a tejer de esta forma. Colocamos el gancho en cualquiera de los puntos, que en total son 8. Hacemos 2 cadenas, un punto deslizado en el siguiente punto, una cadena, un punto deslizado en el siguiente punto, una cadena, y así hasta terminar la vuelta. Vamos a cerrar con un punto deslizado en la primera de las 2 cadenas que tejimos al inicio. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con la aguja lanera y continuamos haciendo el borde en esta parte. Colocamos nuestro gancho de dentro hacia afuera en cualquiera de los puntos de la última vuelta de esta pieza. Hacemos 2 cadenas, un punto deslizado en el siguiente punto, una cadena, un punto deslizado en el siguiente punto, una cadena, un punto deslizado en el siguiente punto, una cadena, y así hasta terminar la vuelta, al igual que aquí. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con la aguja lanera. Con el color oscuro vamos a tejer 8 cadenas. Cortamos el hilo, lo pasamos a través de la última cadena que tejimos. Tiramos de ese hilo, al igual que del hilo de inicio, para desaparecer la primera y la última de las 8 cadenas. Solo quedará un nudito en cada lado. Vamos a buscar, de preferencia, el lugar donde cerramos cada vuelta. Vamos a pasar el hilo en la base de esta vuelta en color oscuro y el otro extremo.
en la parte superior de esta vuelta. Vamos a colocar pegamento en los dos lados y una vez que seque, parte del sobrante del hilo lo vamos a ocultar entre el tejido. Vamos a pegar la taza al plato con pegamento transparente y esperamos a que seque. Vamos a colocar dentro un pompón en color café. Este mide 4 centímetros de diámetro. Lo pegamos igualmente con pegamento transparente en el fondo y esperamos a que seque. Y de esta forma queda ya armada. Espero que te haya gustado mi trabajo y nos vemos en el siguiente video.